primer día del mes vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo a Zorobabel, de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Dios de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Dios. Busquéis mucho y halléis poco, y encerráis en casa, y yo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros, y la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Dios, habló por mandato de Dios al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Dios. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vieron y trabajaron en la casa de Dios de los ejércitos en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me brindas una vez más de exponer tu palabra con reverencia, Señor, y al mismo tiempo con temor. Prometo darte la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, gloria al Señor. Siempre a mí me gusta ponerle algún título a los sermones. Y en esta tarde, queridos hermanos, le he puesto: ¿cuáles son tus prioridades? Ahora bien, para poder comprender la obra de estos últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, es imprescindible poder, queridos hermanos, darle un repaso a la historia judía. Mire, en el año 536, Esdras llevó de regreso a la Tierra Santa a 50.000 judíos para que estos reedificaran el altar y empezaran de nuevo los sacrificios. En el 534 se colocaron los cimientos del templo, pero es cierto que hubo una considerable oposición y el trabajo se detuvo. No fue así hasta el 520, queridos hermanos, donde nuevamente el pueblo empezó la obra, y en el 515 quedó totalmente el templo completo. Esta fue, queridos hermanos, la obra de 4 hombres piadosos que condujo a la tarea final. Zorobabel, como bien hemos leído, el gobernador, Josué, el sumo sacerdote, y Ageo y Zacarías, los profetas. Ahora bien, el propósito del ministerio de Ageo fue despertar, queridos hermanos, al ocioso pueblo y animarles a que concluyeran el templo que aún no había sido terminado ni construido. Y es que, iglesia, como hijos de Dios, como siervos de Dios, siempre debemos de estar dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Ahora bien, escuche bien claro, el primer requisito para llegar a ser un hombre de Dios o
o un siervo de Dios es estar entregados, apasionados a la obra de Dios. Tengamos claramente, en primer lugar, cuáles son nuestras prioridades, o qué es aquello que tiene prioridad máxima en nuestra vida. Miren, fue el 1 de septiembre de 520 cuando Ageo predicó este mensaje, y qué triste, habían pasado 17 años y el templo seguía sin estar construido. 17 años desde que se colocaron los cimientos y el templo estaba inconcluso, inacabado. Qué fácil, queridos hermanos, que lograr que empezar el trabajo. Pero esto que se acabara, ustedes han dicho, han oído alguna vez en su vida este dicho que dice: no es como empieza, sino como termina. ¿Sí o no? O este dicho tan popular, ¿verdad? Que me enseñó Javi, que es un dicho muy popular en Bolivia. Él dice: arrancada de caballo y parada de burro. Eso es de Bolivia, ¿verdad? No. Arrancada de caballo y parada de burro. Esto pasa mucho en España. Arrancamos que parece que nos vamos a comer el mundo, y lamentablemente el mundo lo que nos puede comer es a nosotros si no estamos bien despiertos y estando en las cosas santas de nuestra Dios. Denle un aplauso al Señor, porque esto es muy bien. Aleluya. Esto funciona, queridos hermanos, es algo impresionante, porque aparte de que usted está alabando a Cristo, si alguien se está durmiendo, se despierta sobresaltado. Hacemos dos cosas por un mismo tiro matamos dos pájaros, ¿no? Bueno, qué fácil que es lograr que el pueblo comience el trabajo. Cuando estos llegaron a la tierra santa, queridos hermanos, todos estaban entusiasmados, todos estaban ahí dedicados. No obstante, después de meses de pruebas y de oposición, la obra se ralentiza, se hace muchísimo más lenta. Y esto, queridos hermanos, créanme que es verdad, es triste. ¿O no os acordáis la palabra del apóstol San Pablo cuando le dice a los que estaban en la iglesia: ay, cuando muchos de vosotros, queridos hermanos, debíais de ser maestros, cuando muchos de vosotros debíais de estar ya listos para enseñar a otros, ahora estáis para que os vuelvan a enseñar? Y lo triste de todo, decía el apóstol, no es que nos vuelvan a enseñar cosas nuevas, sino están para que nos vuelvan a enseñar los mismos rudimentos que aprendieron antes, es decir, el A, B y C del Evangelio. Es por ello, queridos hermanos, que hay un aliento de parte de Dios, el soplo del Espíritu Santo, que nos motiva, que nos alienta, que nos identifica con Cristo para comenzar a construir la obra o el tabernáculo de tu vida. Yo no sé realmente cómo está el tabernáculo de tu vida, ni tampoco sé cómo está tu relación personal con Cristo. Pero tienes, queridos hermanos, que reedificar. Tienes, queridos hermanos, que comenzar a apartar. Como hace algunas semanas, no recuerdo, estuvimos hablando acerca de la necesidad de emprender el fuego de Dios. Pero para que el fuego de Dios se emprenda y para que el fuego de Dios comience a arder, primeramente usted y yo tenemos que retirar las cenizas, porque las cenizas son las que pueden ahogar el fuego. Miren, queridos hermanos, en este pequeño libro tenemos 4 sermones de Ageo, y cada uno tiene una fecha específica, y cada uno de estos sermones del profeta destaca un pecado particular, queridos hermanos, en el pueblo de Israel que impedía llevar la obra de Dios a cabo. Ante este tema, queridos hermanos, a mí me surge una pregunta personalmente. Y la pregunta que me surge es: ¿por qué fracasamos en alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida? Vuelvo a repetir la inquietud que se despierta en mi vida. ¿Por qué fracasamos en alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida? La verdad, queridos hermanos, es que estos judíos se equivocaron en lo que debía de tener o ser su máxima prioridad. Se equivocaron en lo que tenía que ser sus prioridades. Este era un pueblo, como bien hemos leído, que sembraba mucho, pero que tristemente cosechaba poco. Era un pueblo que, queridos hermanos, que comía, pero no quedaba satisfecho. Que bebía,
pero que no llegaban a saciarse, que se ponían ropa, pero seguían pasando frío porque les impedía entrar en calor. Y es más, cuando el jornalero cobraba el jornal de su trabajo, era como si lo echara en saco roto. Fue entonces cuando el profeta les dice: reflexionar sobre esta triste situación que os está tocando vivir, porque no es normal lo que os está pasando. Y en esta situación nos identificamos cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, no nos hemos hecho tantas preguntas delante de la presencia del Señor, verdad? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Señor, ¿por qué esto no funciona? Señor, ¿por qué fracasamos realmente en alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida? Pues déjame decirte, iglesia, que la respuesta es bien sencilla, porque nos equivocamos a la hora de tener en cuenta cuáles son nuestras prioridades. El profeta Ageo no pierde el tiempo, queridos hermanos, y va directo a la raíz del problema. Y en el versículo 4 le dice: ¿de veras pensáis que es tiempo de vivir en vuestras casas artesonadas y bien lujosas, mientras que el templo de Dios está en ruina? Reflexionad en toda esta situación que estáis viviendo, porque no estáis siendo prosperados. Mediten en vuestros corazones, estaba diciendo el profeta, porque algo está fallando, algo estamos haciendo mal. Porque la cuestión es que no estamos siendo bendecidos. El pueblo de Israel en ese momento no estaba siendo bendecido. ¿No será, iglesia, que hemos dejado lo que realmente debería de tener prioridad en nuestras vidas? ¿No será que no estamos interesados o preocupados de esas cosas que realmente son necesarias e importantes para cada uno de nosotros, queridos hermanos? Como por ejemplo la extensión del reino, como por ejemplo lo que es la vida eterna. Tristemente era un pueblo que lo único que sabía hacer en todo el tiempo era dar excusas y más excusas y más excusas, con tal de no ponerse manos a la obra y comenzar nuevamente con la reconstrucción del templo. Ellos creían, ellos pensaban que el tiempo aún no había llegado, pero que sí era el tiempo de tener sus casas artesonadas, es decir, bien lujosas, con todo tipo de detalle, queridos hermanos, que yo no digo que esto esté mal, que era el tiempo de acomodarse. Mientras tanto, el templo de Dios estaba estando en ruinas. Era un pueblo que afirmaba y alegaba, como excusa, como bien he dicho: no es el tiempo, no es el momento adecuado para la reconstrucción. Es decir, no tenían tiempo para hacer las cosas de máxima prioridad, pero sí tenían tiempo abundante, incluso recursos económicos para construir sus propias casas y quizás usar aquellas maderas que habían sido traídas, queridos hermanos, del Líbano e importadas del Líbano para la reconstrucción del templo. Y mi pregunta es: ¿no estaremos nosotros muchas veces como el pueblo de Israel? Porque somos el mismo reflejo de los hijos de Israel. ¿No estaremos nosotros, queridos hermanos, con esta misma actitud y con esta misma disposición en nuestros corazones? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, comenzamos a ponerles excusas a Dios con tal de no llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas? Lamentablemente hay una palabra poderosa de parte de Dios, y te digo algo, iglesia, te digo algo, hermana, te digo algo, hermano. Hay una palabra profética tremenda en la Biblia, y es que dice las Escrituras que Dios no te ha puesto por cola, sino por cabeza. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay una unción tremenda en el poder de Jesús. La presencia de Dios, es en su presencia donde se pudre todo yugo de maldad.
Entonces, queridos hermanos, ¿por qué vivir toda una vida sumergidos en el sufrimiento, sumergidos en la derrota, sumergidos, queridos hermanos, en un mundo de dolor continuo, cuando hay una palabra profética de parte de Dios y Dios te dice, y Dios nos dice, Dios no te ha puesto por cola, sino Dios te ha puesto por cabeza? Las promesas de Dios son para ti en este tiempo hoy. Den un aplauso al que vive. Somos tan especialistas en poner excusas, ¿verdad? Parece que esto nos lo han pegado aún nuestros primeros padres. Siempre hay excusas. Y los que no se buscan excusas siempre buscan el problema. Y yo no quiero más problemas. Si yo sé los problemas, yo lo que no quiero son problemas, hermano. Yo lo que quiero es que usted me traiga solución al problema. Y la solución al problema comienza, aleluya, con ayuneta y rodillética. Y hay problemas, pero usted está en ayuno, usted está orando, usted está clamando, usted está creyendo en las promesas de Dios. No me traiga el problema, si yo sé que hay problema, vamos a traer la solución al problema. ¿Y cuál es la solución al problema? Si mi pueblo al cual yo llamé se humilla y ora, entonces yo abriré las ventanas de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. Pero hay algo primero. Usted se tiene que humillar, usted tiene que orar, usted tiene que reconocer que somos piltrafas delante de la presencia de Dios y que lo que necesitamos es la unción, es el poder y las promesas de Dios en su vida. Porque le digo algo, usted no es cabeza, usted es un cabezón, pero quiero decir la palabra profética. Usted no es cabeza, usted es un cabezón, pero la palabra profética es, usted no es cola, usted es cabeza. Fuerte la aplauso. Aleluya. Hay poder en su presencia. Hay fuego del Espíritu Santo. Somos especialistas en buscar excusas, ¿no? Ay. Y la única excusa, queridos hermanos, es que nos gusta el pecado. Nos gusta vivir en las viejas cosas. Nos gusta regocijarnos en las cosas que a Dios no le agradan. Nos gusta. Yo hablo muchas veces con mi mujer y dice, baja. Oiga, yo no se puede hablar de nada contigo, porque quiero, queridos hermanos, dedicar mi vida y consagrar mi vida más y más y más a Jesús. Porque he entendido, queridos hermanos, que de la única manera que usted y que yo vamos a poder ser usados por el Señor y llenos del poder de Dios es cuando estamos en el lugar de Dios. Es en el lugar de Dios donde usted va a recibir revelación de Dios. Y estar en el lugar de Dios, queridos hermanos, conlleva sacrificio, conlleva, queridos hermanos, pasar horas con Cristo y dejar aquello que te gusta, dejar aquello que te plazca para poder estar en las cosas santas de Dios. Pero somos especialistas en la excusa. Es más, Adán cuando pecó, ¿qué le dice el Señor a Adán? ¿Dónde estás? Señor, tuve miedo y me escondí. Oye, pero ¿acaso te enseñó a alguien que estaba desnudo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Acaso has comido el fruto que yo te prohibí? Y dice, sí, la mujer. Siempre, queridos hermanos, tenemos para cada situación y cada problema una Eva. ¿Qué has hecho, Eva? No, la serpiente. Pero, queridos hermanos, seamos sinceros con nosotros mismos. Nuestra calidad espiritual no depende ni de la iglesia, ni del pastor, ni del equipo ministerial, sino es de uno mismo, porque es usted el que tiene que entrar a la presencia de Dios y llenarse del fuego y del poder del Espíritu Santo de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿No será, queridos hermanos, que hemos dejado realmente todo lo que tiene prioridad en nuestra vida? Nos estamos preocupando e interesando de otras cosas que no son tan necesarias o tan importantes.
Este pueblo se excusaba y decía, no es el tiempo de edificar. No era el tiempo de edificar el templo de Dios, pero sí era el tiempo de tener buenas casas, que esto está bien. Yo no estoy diciendo, queridos hermanos, que ahora se compre una roulotte y se vaya a vivir, no estoy diciendo esto. Si Dios lo ha permitido, bendito sea el nombre del Señor. Esta mañana tuvimos una experiencia bonita y nos fuimos allá al camping de Galasparra. Quería ver aquello como estaba y fuimos al río a verlo. La verdad que aquello ha cambiado poco. Hay una piscina, el camping y unas cabañitas. Yo decía a mi mujer, qué bonito sería en estas cabañas alquilarlas y llevarlos aquí el equipo ministerial y tratarlos al equipo ministerial ahí y estar con ellos, pasar tiempo con ellos. Y yo decía, Juan, y tú te preparas un buen sermón de poder y unción. Y ella igual. Si le he dicho esto y un poco más, ha empezado a hablar en lengua y me entristeció, estaba triste, porque en ese lugar he vivido momentos, o hemos vivido momentos impresionantes, momentos de mucha bendición. Y yo decía, cariño, es que son otros tiempos, Blas me está haciendo mayor, Blas trabajaba en la ferretería, tenía ese periodo estival de vacaciones y podía, y yo entiendo como que ya Blas lo tiene en un colchón en la tienda de campaña. Y hay un momento que me he puesto nostálgico, me he puesto triste porque ahí, dice mujer, ¿te acuerdas cuando subíamos con el río con nuestras antorchas encendidas y empezamos en el fuego de campamento? ¡Wow! ¡Qué tiempo! ¿No? ¿Te acuerdas cuando aquella pareja que cuando nos íbamos empezaron a llorar, que si vinieron a los días, ¿os acordáis? ¿No? Eran de Elche. Y experiencias impresionantes. No que había más amor, el amor está igual. El problema es que estamos como estos judíos. Creemos que el tiempo no ha llegado y es el tiempo. Y qué bien. Yo me acordaba de los jóvenes como Dios mío, qué momento. Y entonces he visto las cabañas, han puesto cabañas de madera. Y yo creo que sería interesante, de verdad, lo digo, poder ver estas casas de cabaña, coger al equipo ministerial y llevarlo y poder tratarlos. Yo creo, no sé, ahí lanzo el reto. Sí que me gustaría llevarme a los que están trabajando cerca. Ministerialmente a veces necesitamos apartarnos un tiempo y estar llenándonos de parte del Señor. Yo creo que es interesante el reto, ¿verdad? Y tantas experiencias tan bonitas, tan hermosas que hemos vivido. Hay campamentos de todo, mire, campamentos para solteros, hay campamentos para viudas, hay campamentos, pero yo creo que sería un buen tiempo coger a los que están sirviendo al Señor, irnos y ministrar, o invitar a un pastor que nos ministre, no sé, pero algo, queridos hermanos, sería bueno. Irnos un viernes por la tarde y venir un domingo a la hora del culto, eso sería bueno, bonito, confortante, poder estar en la presencia del Señor. Y yo sé que alguien estará diciendo, ¿y nosotros qué, pastor? ¿Y nosotros qué? Eso me lo ha revelado de un diferente. Bueno, para vosotros también hay. Bueno, ese banco es una bomba, yo lo sé. ¿A que sí? Esto me lo ha revelado carne y sangre. Bueno, para usted también hay, gloria al Señor. Para ustedes también hay. Pero yo creo que es importante y lanzo el reto. Si queréis, queridos hermanos, vamos hacia adelante. Ahora que es temporada alta, estará más económico. Y nos vamos allí 3 días. Viernes por la tarde, sábado todo el día, domingo hacemos el desayuno matutino, como se diga, y matutino. ¡Ahí va! Y nos vamos a Jesús. Nos venimos para acá con las pilas llenas.
Y para la iglesia y para las hermanas que nosotras que cuando hagan calorcito, le iremos a la playita y se bañan. Ahora hace mucho frío, por eso nosotros tenemos que entrar en la presencia del Señor. Bueno, queridos hermanos, tenemos tiempo para todo. Alguien dijo, queridos, me dijo un hermano de otra congregación, hay tiempo y dinero para lo que se quiere. Y quizás sea verdad. Es tiempo de ponernos manos a la obra, aunque tengamos oposición. La oposición va a estar siempre. Cuando comenzaron a edificar el templo, Sanballat, Tobías, querían detener, los ponían en ridículo. Pero en este tiempo, es un tiempo, querido hermano, que usted se pueda levantar y declarar esta palabra gloriosa que dice: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Fuerte el aplauso al querido. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Gloria a su nombre. Bueno, quiero seguir avanzando. Durante el segundo año del retorno, en el 536-535 a.C., se echaron los cimientos en el templo y, como bien he dicho, comenzó la oposición. Los samaritanos, la oposición samaritana quería interrumpir la obra de Dios, por lo que el pueblo lamentablemente se volvió espiritualmente apático, dejando de edificar el templo de Dios. Fue entonces cuando Dios le envió a los profetas Ageo y Zacarías con el fin de animar al pueblo para que ellos reanudaran la obra. Yo creo firmemente, queridos hermanos, que el tiempo de que usted y yo salga de su letargo espiritual. Es tiempo de salir del letargo espiritual y de ponernos manos a la obra, porque hay mucho que hacer. Y te digo algo, Dios cuenta contigo. Sí, puedes decirle a que está a su lado, Dios cuenta contigo. Dímela, ahí está. Díselo a mi prima. Dios cuenta contigo, aleluya. Eso es sorprendente, queridos hermanos, que Dios te ama y que Dios cuenta contigo y que Dios quiere usarte y que Dios quiere bendecirte, que Dios sigue contando contigo, aunque a veces lo fallamos. Y conmigo, ¿no? Gracias, hermana. Aunque a veces fallamos, aunque a veces cerramos, aunque a veces nos equivocamos, pero Dios, que es fiel, sigue contando contigo, sigue contando conmigo, porque Dios nos ama, como dice la Escritura, por amor eterno os he amado. Ahora bien, mi pregunta sigue siendo en esta tarde: ¿cuáles son tus prioridades? Yo sinceramente voy a hacer ayuno para que mi hermano y amado en Cristo se jubile ya. Gloria al Señor. Amén. Y que te dejen una buena paga. Hay otra alternativa. Si no, mandas a la mujer a trabajar. Pero voy a orar, aleluya, para que tenerte a tiempo completo. Gloria a Dios. ¿Cuáles tus prioridades? Mire, este pueblo lamentablemente estaba tan preocupado en sus propios intereses que descuidaron realmente lo que interesaba, que era la obra de Dios. Lamentablemente, queridos hermanos, estamos tan ocupados de nuestros quehaceres, de nuestras cosas, que nos olvidamos de Dios y de su obra. Es por ello que Ageo insistió que Dios y su casa era lo que debía de tener máxima prioridad en sus vidas. Y este mismo sentir debe de estar en cada uno o en el corazón de cada cristiano. El amor de Dios
y por las cosas de Dios. No mirando por uno mismo, queridos hermanos, sino mirando por el prójimo, mirando por el hermano. Y ante esto te vuelvo a decir cuáles son tus prioridades. Y según el diccionario, queridos hermanos, una prioridad es algo a lo cual damos preeminencia, asignándole cierto grado de importancia. Y cuando hablamos de prioridad, hablar de prioridad es esencial porque nuestras prioridades determinan la calidad de vida que llevamos y dictaminan nuestras acciones y nuestro comportamiento en Cristo. ¿Y sabe usted por qué? Porque allí donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es decir, si mi tesoro está en la casita de la playa, mi corazón es terrenal. Si mi tesoro está en el coche, mi corazón está en lo terrenal. Y allí donde está tu tesoro, también está tu corazón. Y si tu tesoro está en los cielos, tu corazón está en los lugares celestiales. Por lo tanto, queridos hermanos, te digo algo, iglesia, cuando te mueras, el camino de la mudanza no se lo van a llevar al cielo. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Y qué es tu tesoro? Mi tesoro ha de ser Cristo. Mi tesoro es Cristo y la obra de Cristo. Y cuando yo tengo mi tesoro, pongo mi corazón, todas las cosas en Cristo me fortalecen. Y entiendo un principio bíblico, que yo no soy de este mundo, que mi ciudadanía está en los lugares celestiales. Alabado sea su nombre. ¿Cuáles son tus prioridades y cuáles son mis prioridades? Quizás alguna vez en tu vida te has preguntado por qué no viene la bendición de Dios a mi vida. ¿No será que estamos en la misma situación o en la misma condición que el pueblo de Israel? ¿No será que estamos en la misma condición y en la misma situación que estos judíos? Y es ahí donde dice la Biblia, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y además cosas serán por añadidura. En este pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 33, el escritor nos está hablando acerca del orden de las cosas. Primero es Dios, y detrás va usted. Y detrás de usted, ¿qué es lo que viene? La bendición, o es decir, la añadidura. El problema, queridos hermanos, es que buscamos la añadidura de Dios en lugar de al Dios de la añadidura. Ese es el gran problema. Que estamos, queridos hermanos, con todo mi respeto, como nuestros amigos los católicos, que cuando tienen la fruta para cogerla y comienza a venir una lluvia de estas que puede descargar granizo y echar a perder la cosecha, comienzan las ancianas de aquellos entonces, las más ancianas, a echar sal a la tierra y decir: Santa Bárbara bendita, Santa Bárbara bendita. Estamos en esta situación. Siempre buscamos la añadidura de Dios en lugar de buscar al Dios de la añadidura. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. Pero hay que buscarlo, iglesia. Bueno, queridos hermanos, en muchas ocasiones, ¿verdad?, estamos en esta misma situación. Y estamos buscando, queridos hermanos, la bendición de Dios. Y Dios no está tan preocupado en que usted busque la bendición, sino hay que buscar al Dios de la bendición, porque es el que te va a bendecir. El profeta Ageo, al mismo tiempo, voy concluyendo, no voy a terminar, está destacando el egoísmo de estas personas, de estos judíos. ¿Por qué? Porque se interesaban por sus propios intereses, mostrando mínimo interés a los objetivos, a los propósitos de Dios para su vida. Repito, no era el tiempo de edificar la casa de Dios, pero sí era el tiempo de edificar sus casas. En otras palabras, queridos hermanos, se anteponían al Señor. Y nosotros estamos en esta misma condición. Muchas veces nos anteponemos muchas veces nosotros
anteponemos nuestros deseos a la voluntad de Dios. Y eso no funciona. Porque no se trata de lo que tú deseas, no se trata de lo que yo deseo, se trata de lo que Dios dictamine en su voluntad. Y a veces hacer la voluntad de Dios, querido hermano, nos va a conllevar a humillarnos, nos va a conllevar a ¿qué? A decir, Señor, no puedo, Señor, no entiendo, pero estamos en ese Getsemaní donde Jesús dijo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Hacer la voluntad de Dios es renunciar a tu voluntad y querer hacer la voluntad del Padre, y eso no es para nada fácil. Hacer la voluntad del Señor es como Jesús dijo en ese Getsemaní, donde iba a ser crucificado. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero qué fácil es dar excusa para no involucrarnos o formar parte de la obra activa de Dios. Y somos expertos en la excusa. Si llueve, porque llueve. Si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. Pero te digo algo, son excusas para no llevar a cabo el fin o el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Eso sí, aunque haga frío, mi deporte nadie me lo va a quitar. Aunque haga frío, mi hobby nadie me lo va a quitar. Aunque haga frío, no va a permitir, ese frío no va a permitir que yo vaya al cine a ver una buena película. Eso sí, es que decir, estamos como los judíos, no es el tiempo de edificar la casa, pero nuestras casas están bien artesonadas, bien construidas y bien completas. Hacer la voluntad de Dios, querido hermano, es renunciar. ¿Por qué fracasamos en alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida? Porque nos anteponemos a Dios y nos equivocamos, iglesia, en lo que realmente debe de tener prioridad en nuestra vida. Es ahí que nos comportamos de esta misma manera que los hijos de Israel. Y es ahí donde Dios tiene que frenar la lluvia. Y no hay bendición, y no hay prosperidad, y no hay fertilidad de los campos, espiritualmente hablando. Hermanos, no ignoramos la palabra de Dios como tampoco la ignoró el pueblo de Israel. Todos conocemos las promesas de Dios y que Dios nos bendice cuando nosotros primeramente le honramos. Léase Deuteronomio capítulo 28 en casa. El gran error del ser humano es que el hombre está buscando soluciones y no busca a aquel que puede solucionarlo, que es Dios. Por eso la prioridad que funciona en el mundo es esta: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Un mundo vacío, un mundo sin esperanza, un mundo, querido hermano, que como títeres hermanos del diablo andan de allí y para acá. Y ahora sí voy a concluir porque me falta otra parte, pero no quiero hacerles caso. Miren, en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, encontramos, queridos hermanos, en este pasaje, yo creo que de todos los pasajes de las Escrituras, este es el pasaje que nos habla acerca de las prioridades, es uno de los pasajes que más nos habla acerca de la prioridad de la vida y cuál debe ser la prioridad principal, que es el pasaje de Marta y María. No voy a entrar, esta es la guinda del pastel, me gusta más este punto. ¿Por qué? Porque es uno de los pasajes más gráficos, es el más ilustrativo, el más atractivo y el más literario de todos, donde María se sentó a los pies de Jesús. Ustedes se acuerdan de Marta, ¿verdad? Estaba agobiada, tareada con los quehaceres domésticos, de tal manera que le dijo Marta a Jesús: Jesús, Señor, ¿te parece bien que yo esté aquí atareada con todos estos quehaceres, en ordenar la casa y todo esto, y mi hermana esté aquí sentada?
¿Cómo, Señor, Marta, afanada estás? Y es un pasaje que los espirituales utilizan y no se debería de utilizar para hacerle mal al hermano que ya no viene o falta mucho a la iglesia. En lugar de darle un abrazo y darle un ósculo santo, le dice: Marta, Marta. No, Marta, Marta, no. Es que Marta no estaba haciendo nada que no estuviera bien. Marta quería darle la mayor excelencia a Jesús. Estaba preocupada en limpiar la casa, estaba preocupada en hacerle la comida, ese cucheo que al maestro le gustaría, ¿no? Pero María cogió la mejor parte, porque supo priorizar lo que era su prioridad o su máxima prioridad. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor